Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Al despertar, renací en aquel banquete de flores de antaño. La emperatriz aprovechó la ceremonia para reunir a todas las damas nobles y jóvenes talentosos. Su principal propósito era concertar una boda entre Sebastián Goo y yo. Nos consideraban una pareja perfecta de talento y belleza, y todos comprendían tácitamente que estaríamos juntos. Ese día, coloqué un ramo de flores delante de Sebastián, e inmediatamente después, Su Majestad emitió un decreto imperial para nuestro matrimonio. Nadie sabía que ese día comenzó mi vida de pesadilla. Respiré hondo y sin querer, capté la mirada de Sebastián. No estaba segura de si era mi imaginación, pero parecía haber un atisbo de diversión en sus ojos. Apreté los puños, incapaz de entender qué estaba pensando. Claramente en mi vida anterior, cuando me miraba, sus ojos solo reflejaban asco. Quizás mi mirada era demasiado obvia. Una dama noble a mi lado no pudo evitar cubrirse la cara y reírse. Se conocen bastante bien. Deja de coquetear con la mirada. Si tienes algo que decir, espera hasta tu noche de bodas para hablar despacio. Al mencionar la noche de bodas, mi mirada se enfrió aún más. Antes de casarme, no tenía ni idea de que Sebastián ya estaba profundamente enamorado de una campesina pobre. Casarse conmigo solo se debió a la presión familiar. Ni siquiera durante nuestra ceremonia de boda apareció, y envió un gallo para humillarme. Mi abuela me engañó, diciendo que se había topado con bandidos afuera y que escaparía y volvería pronto. Solo puedo culparme por ser tan ingenua y tonta entonces, creyendo esas palabras e incluso pidiéndole a mi padre que no culpara a Sebastián. Me enteré de que abandonó nuestra casa para irse con esa pobre chica al tercer día de casarnos. El día que regresé, esperé desde la mañana hasta la noche, pero no lo vi regresar. Mi abuela ya no pudo ocultarlo y me lo dijo sin rodeos: Sebastián es impulsivo y no entiende nada. No te lo tomes a pecho. Es solo una campesina que ni siquiera sabe leer. En unos días se aburrirá. Recuerda, sigues siendo su esposa legal. Presentí vagamente que algo andaba mal, pero aún así me engañé y le mentí a mi padre, diciéndole que Sebastián tenía asuntos importantes y que no podían volver juntos. Inesperadamente un paso en falso condujo a otro paso en falso. Después de eso, se negó rotundamente a volver a casa, dejándome pasar las noches sola en una habitación vacía. Ostentaba el título de nuera del duque y asistía sola a varios banquetes. Después de un tiempo, todos se dieron cuenta de que algo andaba mal. La historia de que Sebastián abandonó su hogar para seguir a su amante también se difundió por todas partes. La actitud del duque para quedar bien ocultó la verdad. Anunciaron que se debía a mi mal carácter y a mi incapacidad para tener hijos. Después de mucho tiempo yo, la belleza número 1 de la capital, me había convertido en el tema de conversación de la gente en su tiempo libre. La gente común incluso elogiaba la irrefrenable historia de amor entre el joven amo de una familia adinerada y la pobre campesina. Mi belleza se convirtió en un boomerang que se volvía contra mí. Al final, incluso me llamaron viuda mientras mi esposo aún vivía. En ese entonces me lavaron el cerebro durante tanto tiempo que pensé que no era lo suficientemente buena. Me pasaba el día sentada frente al espejo, maquillándome y vistiéndome, con miedo de quedar fea. Me consolé pensando que mientras fuera lo suficientemente hermosa y paciente, tarde o temprano él comprendería mi corazón y volvería a mi lado. Pero más tarde Sebastián trajo directamente a esa mujer de vuelta a la mansión. Siempre pensé que mi rival sería una belleza incomparable, pero al ver su rostro, mis defensas psicológicas se derrumbaron al instante. Esa mujer vestía ropas vastas, su piel no podía considerarse blanca, y aunque su rostro tenía cierto encanto comparada con mi belleza, capaz de derribar ciudades y naciones, solo podía considerarse un pequeño jaspe. Sebastián dispuso que se alojara en el patio más grande y mejor, durmiendo allí todas las noches. Como a las concubinas no se les permitía participar, yo tenía que asistir a importantes eventos externos. Pero Sebastián se compadeció de ella y temió que se sintiera agraviada, así que su ropa y sus gastos aumentaron para igualar los de mi esposa legal, yo. El incidente que más me impactó fue cuando me caí de una montaña.
La herida se infectó gravemente, tuve fiebre alta toda la noche y el médico imperial dijo que tal vez no sobreviviría. Pero Sebastián, como Lily le tenía miedo a los truenos, no dudó en abandonarme e ir a consolarla. Por suerte mi vida era fuerte y sobreviví. Después de eso, Lily quedó embarazada. Trajo sirvientes a mi patio, diciendo que quería hablar conmigo en privado. Sebastián siempre había dicho que Lily era tranquila y poco exigente, y me había instruido a llevarme bien con ella. Intenté convencerme de aceptarla. Ordené a las criadas que se fueran y cerraran la puerta. Quien hubiera pensado que en cuanto la puerta se cerró, su expresión sumisa y dócil desapareció al instante. Observó todas las preciosas decoraciones de mi habitación con ojos astutos y calculadores, y finalmente me miró con una mirada provocativa. ¿Cuántos años llevas viuda mientras tu marido vive? ¡Qué lástima! ¿Y qué si eres la belleza número 1 de la capital? El corazón de tu marido me pertenece solo a mí, ¿no? Se frotó la barriga. Tras quitarse el disfraz, no parecía otra cosa que una serpiente venenosa. En el futuro mi hijo se convertirá en el amo de la mansión de este duque, y tú, para entonces una flor marchita, serás pisoteado para siempre bajo mis pies. Me provocó tanto que temblé de ira. Sin notar los pasos que se acercaban afuera y sin ser bueno reprimiendo la ira, no pude tragarme esta humillación. En mi furia, levanté la mano y la abofeteé. De hecho, había estado gravemente enfermo y acababa de recuperarme, así que mis manos no tenían mucha fuerza. ¿Quién hubiera imaginado que con solo el regazo, Lily se tambaleó y cayó, con la sangre fluyendo entre sus piernas? Justo en ese momento Sebastián pateó la puerta y entró corriendo. Dio un paso adelante y me empujó, haciendo que mi abdomen golpeara la esquina de una mesa. La herida que acababa de cicatrizar se abrió de nuevo, y la sangre fresca me tiñó la ropa de rojo. Mujer cruel. Si algo le pasa al hijo de Lily, quiero que pagues sangre por sangre. Sebastián me miró con ojos llenos de asco no disimulado. Quise decirle que Lily me había provocado primero, pero me dolía demasiado el estómago. Me temblaban los labios y al final, no pude decir ni una palabra. Ni siquiera se molestó en mirarme de nuevo cargando a Lily, que lloraba, y alejándose a grandes zancadas. La familia Geu había sido unida, de linaje único durante 5 generaciones. Naturalmente la hija de Lily quedó al cuidado de toda la mansión. Incluso la madre de Sebastián accedió tácitamente a que se quedara. Después del aborto me convertí en una molestia para todos en la mansión. Nadie me quería, escuché claramente al médico decirle que el pulso fetal era inestable y que había un 80 a 90% de probabilidades de aborto. Ella ya lo sabía, así que ¿o qué seguía viniendo a provocarme? Pero nadie me creyó. Desde entonces Sebastián no volvió a mirarme. Pasaron los años, y oí a los sirvientes decir que Lily había vuelto a quedar embarazada. Según el médico, era un niño. Mi patio quedó aún más desolado. Nadie sabía que la insistencia de Sebastián en esa época me había arrebatado para siempre el derecho a ser madre. Año tras año mi cuerpo y mi espíritu se deterioraban día a día. Finalmente enfermé gravemente y no podía levantarme, pasando todo el día en cama. Antes de morir, Lily trajo a su hijo a verme. Vestía la ropa de la señora y tenía en la mano el brazalete de jade que mi madre me había heredado. No podía hablar, solo podía agarrar la sábana con fuerza, furioso. Su rostro estaba lleno de suficiencia, sus largas uñas arañando mi rostro triunfantemente. ¿Aún no lo sabes? Mi esposo me ha dado las llaves para administrar el patio interior. Ahora soy la verdadera dueña de esta mansión, y tú solo eres una inútil. ¿Y qué si creciste siendo hermosa? Al final, no perdiste contra mí. Su mano se dirigió a mi cuello y de repente me apretó con fuerza. ¿Por qué tienes belleza y antecedentes familiares? ¿Por qué? Tras decir esto, estalló en carcajadas. De cuando mueras, todos esos tesoros me pertenecerán. Así, sin más, mientras aún vivía, me estrangularon. Mi vida se detuvo definitivamente a los 30 años. Inesperadamente, al volver a abrir los ojos, volví al día en que me comprometí con Sebastián. Respiré hondo, reprimiendo con desesperación el dolor desgarrador de mi corazón. El eunuco Zhang me instó, señorita Victoria Miller. Tomé la rama de flores y empecé a caminar, con el corazón en un puño.
Esta vez definitivamente no elegiré a Sebastián, pero tampoco sé a quién regalarle la flor. Después de vivir una vida, ya no quiero casarme con nadie. Quiero vivir libremente según mis propios deseos, compensando las deficiencias de mi vida anterior. Pero según la intención de la emperatriz, esta flor debe ser donada sin duda. Si esto conduce a algo es otra cuestión. Sebastián me miraba. Parecía estar bajo un hechizo de amor con la mirada fija en mí, llena de emociones inusuales. Cualquiera que nos viera desde fuera pensaría que habíamos llegado al punto de intercambiar miradas coquetas. Una oleada de náuseas me invadió el corazón. Al mirar más allá de él, vi a Alexander Miller sentado tranquilamente a un lado. El padre de Alexander era solo un funcionario menor, pero muy ambicioso. A temprana edad, rompió la formación de los 8 trigramas de los bárbaros, liderando un ejército de menos de 10.000 hombres para derrotar a 80.000 tropas enemigas, y fue ascendido a un cargo de la corte. A pesar de su juventud, su futuro era ilimitado. Además, en mi vida anterior, antes de que yo obtuviera el título de la belleza número 1 de la capital, su título como el hombre más guapo de la capital ya se había extendido por todas partes. Él cautivaba tanto a hombres como a mujeres. Oí que cuando caminaba por la calle, los pañuelos que le tiraban las mujeres podían cubrirle todo el cuerpo. Pero en ese entonces, estaba completamente concentrado en Sebastián y no le prestaba atención al aspecto de Alexander. Al verlo ahora, realmente hacía honor a su reputación. Al notar mi mirada, Alexander levantó ligeramente la cabeza para mirarme, incluso arqueando las cejas. No sé por qué, pero de repente recordé que en un banquete de mi vida anterior, Lady Miller se quejó entre lágrimas de que a su hijo no le interesaban las mujeres. A su edad, la gente normal tendría niños corriendo por toda la casa, pero él, un joven noble, ni siquiera tenía concubina. Más tarde, debido a la presión excesiva sobre el matrimonio, solicitó directamente ir a la frontera a luchar contra los bárbaros. Los ancianos de la familia Miller no pudieron decir nada más. Pensando en esto, no dudé y coloqué la flor en el plato de jade frente a Alexander. No quiero casarme, él no quiere casarse, somos la pareja perfecta. Sebastián abrió los ojos de par en par con el pecho hinchado, mirándome con terror y rabia. Ante la mirada de todos, dio un paso adelante y me agarró del brazo. Victoria. Antes de que pudiera hacer nada, Alexander ya le había quitado la mano de un golpe. ¿Qué haces, joven maestro Geu? Alexander se paró frente a mí burlándose. La señorita Victoria me ha elegido. El joven maestro Geu es un caballero, seguro que no recurriría a trucos sucios. Parpadeé sintiendo el aire cargado de pólvora. Sebastián parecía poseído y aún quería extender la mano y agarrarme. Por suerte Alexander era alto y le impidió hacerlo. Mientras ambos forcejeaban, Sebastián, como si buscara un salvavidas, se arrodilló de inmediato. Su Majestad, su súbdito y la señorita Victoria se aman mutuamente, el matrimonio no debe retrasarse más. Por favor, concédanos matrimonio, Su Majestad. Empecé a sudar frío. ¿Quién quiere casarse con él? Antes de que pudiera abrir la boca para refutar, Alejandro ya había estallado en carcajadas. Las habilidades del joven maestro Geu no son muy buenas, pero su audacia tampoco lo es. La señorita Victoria me regaló la flor. ¿De dónde viene ese amor mutuo del que habla el joven maestro Geu? Conozco una clínica médica muy buena en el tratamiento de enfermedades oculares y cerebrales. Cuando el joven maestro Geu tenga tiempo, deberías ir a que te examinen. Además, para atreverte a invertir el blanco y negro delante de su majestad, ¿sabe el joven maestro Geu que engañar al emperador es un delito capital? El rostro de Sebastián alternaba entre verde y blanco, tartamudeando, no es así. Pensé que esta farsa había terminado aquí, pero inesperadamente, después del banquete, Sebastián montó a caballo para perseguirme, obligando a mi carruaje a detenerse. No pude soportarlo más y bajé del carruaje para interrogarlo. ¿Qué quieres hacer exactamente? En mi vida anterior, siempre le hablaba con dulzura y suavidad, nunca había sido tan brusco con él. Sebastián se quedó atónito un segundo, luego me jaló frente a él, agarrándome fuertemente por los hombros. Victoria, ¿por qué no me diste la flor? ¿No nos habíamos prometido ya casarnos? ¿Prometer casarnos? Me reí. En mi vida anterior,
fue precisamente por haberme casado con el que morí tan joven y miserablemente. En mi vida anterior fui una tonta, en esta, sin duda amaré a alguien que también me ame. Eran solo bromas infantiles, solo un tonto las tomaría en serio. Usé todas mis fuerzas para liberarme, con la voz helada. No creas que no sé que la persona que llevas en el corazón sigue esperando en casa. ¿Sabe que le ruegas a su majestad que nos conceda matrimonio? Levanté la cabeza para mirarlo con expresión serena. El rostro de Sebastián era extremadamente feo, su voz desprendía pánico. Lily me salvó la vida, así que... Lo interrumpí. Ella te salvó la vida, no la mía. Lo que ustedes dos tengan no tiene nada que ver conmigo. La gente pasaba muy rápido por la calle. Pronto se reunió una multitud para observar. Gracias a su don, mi reputación en mi vida anterior quedó arruinada. En esta vida, no quiero involucrarme con él y arruinar mi propia reputación otra vez. Después de eso agité la mano, y varios guardias ocultos aparecieron de inmediato, apartando las manos que me sujetaban las mangas. Al ver que aún quería avanzar, presioné directamente sus puntos de acupuntura. Sebastián era un funcionario civil y naturalmente no era experto en artes marciales. Incapaz de resistirse, solo pudo quedarse quieto con sus ojos rojos mirándome fijamente. Justo delante de él, me quité la capa que acababa de tocar y la tiré con indiferencia a un cesto de basura junto al camino. Al igual que me había hecho en mi vida anterior, no dudé y me di la vuelta para irme. El incidente en el banquete de agradecimiento floral se extendió rápidamente por todas partes. Mi abuela estaba tan enfadada que casi tosió sangre cuando vino a buscarme. ¿Quién no sabe que tú y el joven maestro GYU están enamorados? ¡Qué buena oportunidad, y aún así sigues causando problemas! Miré a mi abuela con frialdad. Sebastián mantiene a una mujer afuera, ¿lo sabe la abuela? La abuela se sobresaltó con la pregunta y apartó la mirada. ¿Y qué si lo sé? Es solo una pobre campesina, ¿qué problemas puede causar? La expresión de asombro de la abuela fue solo momentánea, y enseguida volvió a sermonearme. Eres una dama noble, ¿cómo pudiste dejar que la familia Miller te reprimiera? Al oír las palabras de la abuela, no me sorprendió. En mi vida anterior, para que entrara en la mansión del duque, mi abuela me había lavado el cerebro desde pequeña, diciéndome lo maravilloso que era Sebastián, haciendo que me enamorara de él. Inesperadamente el día de nuestra boda, terminé inclinándome ante un gallo, perdiendo toda credibilidad desde entonces. Al regresar a la mansión, me confesé con mi abuela, llorando, diciéndole que Sebastián no me tocaría. Ella me regañó furiosa por mi incapacidad y por no ser capaz de conquistar el corazón de un hombre, y me recomendó que no se lo dijera a nadie para no quedar mal. Después de mi muerte, mi abuela ni siquiera asistió a mi funeral. Me convertí en un fantasma y escuché su conversación con Sebastián. Fue entonces cuando supe que antes de casarme, mi abuela ya sabía del cariño mutuo entre Sebastián y Lily, pero aún así me impulsó. Mi abuela me trataba bien solo porque valoraba mi apariencia, usándome como pieza de ajedrez para ascender a una posición de poder. Por desgracia, en mi vida anterior, decepcioné a mi abuela, y después de eso, no le importó si vivía o moría. Pensando en esto, mi voz se volvió aún más fría. No me casaré, tú no te casarás, tienes que casarte aunque no quieras. Mi abuela, furiosa como un rayo, golpeó la mesa y sacó el bastón del patriarca de la familia para obligarme. Mientras forcejeábamos, un sirviente entró corriendo. Señora, alguien del palacio ha llegado, diciendo que llamen a la señorita Victoria para recibir el decreto imperial. La abuela, feliz y asustada a la vez, encabezó una imponente procesión. Mi corazón dio un vuelco. En mi vida anterior, el decreto imperial de matrimonio llegó justo en ese momento. En esta vida, claramente no elegí a Sebastián, porque sigue existiendo un decreto imperial. ¿Será que incluso después de vivir otra vida, sigo sin poder escapar de esa prisión? Antes de que pudiera pensar mucho, me empujaron al patio delantero. Quien llegó fue el eunuco Wang. Tras leer el decreto, su rostro se llenó de sonrisas mientras me miraba. Señorita Victoria, por favor, reciba el decreto. Salí de mi terror con las manos temblorosas al recibir el decreto imperial. En él estaban escritos mi nombre y el de Alexander. Esa noche di vueltas en la cama, sin poder dormir,
pensando sin parar en por qué Su Majestad nos concedería el matrimonio a Alejandro y a mí. Era evidente que solo nos habíamos visto un par de veces. 2 días después me invitaron a participar en la cacería de otoño. En cuanto me senté y levanté la vista, vi a Sebastián en la mesa de hombres frente a nosotros. No sé qué se le había metido en la cabeza, estaba inmóvil como una estatua de piedra, mirándome fijamente, fingiendo un profundo afecto para que alguien lo viera. Se me puso la piel de gallina y estaba a punto de apartar la mirada cuando vi a Alexander, que por alguna razón, ya se había parado frente a mí, impidiéndole ver a Sebastián. «Señorita Victoria». Me sonrió mostrando sus dientes blancos. «En la cacería de hoy, tú y yo estamos en el mismo grupo». Su sonrisa me deslumbró. Alexander era extremadamente guapo. Vestía ropa común y corriente y ya tenía el porte de un inmortal. Hoy, su traje formal negro resaltaba aún más sus anchos hombros. En contraste con la apariencia juvenil y erudita de Sebastián, tenía una presencia imponente. No solo yo sino también otras damas nobles lo observamos hasta quedar aturdidas, volviendo a la realidad al cabo de un rato con el rostro enrojecido. Después de un tiempo me di cuenta de que la cacería de otoño de este año era diferente a la de años anteriores. Antes eran grupos de 5 personas, pero este año eran grupos de 2. Tras revisar la lista de tareas de los grupos, me convencí aún más de mi suposición. Esta expedición de caza parecía tener segundas intenciones. Pero Alexander y yo no estábamos familiarizados y no entendíamos el significado del decreto de matrimonio de Su Majestad. Al principio me preocupaba que ambos estuviéramos incómodos viajando juntos, pero por suerte, después de que comenzara la cacería, Alexander se comportó con naturalidad y de vez en cuando se giraba para charlar conmigo. Ya no estaba tenso, él parecía no importarle ganar o perder en la cacería. Aunque parecía despreocupado, su arquería era evidentemente natural, y cada disparo daba en el blanco con precisión. El lugar de caza estaba en el bosque detrás del Palacio Imperial, hojas amarillas cubrían el suelo y ocasionalmente se oían los cantos de los cucos. Todo era armonioso si Sebastián no nos hubiera estado siguiendo con tanta insistencia. Desde mi renacimiento, Sebastián parecía haberse convertido en una persona diferente. Antes ni siquiera se molestaba en mirarme, verme era como evitar serpientes y escorpiones, deseando poder lanzarme una carta de divorcio. Ahora era como un caramelo pegajoso, aferrándose a mí con fuerza. Realmente no sabía si su cabeza se había inundado. Además, recordaba claramente que en la lista de tareas del grupo, estaba agrupado con la preciosa hija del ministro Chen. ¿Cómo era que estaba solo ahora? Me acababa de dar la vuelta para confirmar cuando de repente se oyó un silbido, una flecha afilada se clavó en el tronco de un árbol. Un pequeño conejo bajo el árbol se sobresaltó y rodó inconsciente. Sebastián se adelantó, agarró al pequeño conejo y lo llevó delante de mí. Victoria, recuerdo que te encantaban los conejos. Apreté los puños mirando fijamente al conejo que tenía en sus manos. No se equivocaba, me encantaban los conejos. Incluso cuando me casé no olvidé traer el conejo que había criado durante 2 años. A mi madre le encantaba criar conejos cuando vivía. El conejo que crié fue la 3ª camada. En ese momento, la coneja madre tuvo dificultades para dar a luz. Esa noche tormentosa, corrí a llamar al veterinario más famoso de la zona y finalmente le salvé la vida. Cada vez que se acurrucaba, el conejito era redondo como una judía verde grande, así que lo llamé Dougty. Dougty parecía tener naturaleza humana. Siempre que Lily lloraba y se quejaba con Sebastián de cómo la intimidaba, cuando él venía a ajustar cuentas conmigo, Dougty siempre le erizaba el pelaje y le arañaba los pies. Sebastián siempre lo evitaba, pero luego le acariciaba el pelaje a escondidas. Cuando lo pillaba, se tocaba la nariz torpemente y agitaba la manga antes de irse avergonzado. Pensé que nuestra relación había mejorado. Estaba tan emocionado que abracé a Dougty y me di vueltas, sin poder dormir durante un buen rato. Hasta que un día, regresé del palacio y registré todo el patio, pero no encontré a Dougty por ningún lado. Siempre se portaba bien, así que no soportaba encerrarlo en una jaula de hierro, dejándolo correr y jugar libremente por el patio. Les pedí a las criadas que lo vigilaran mientras barría y limpiaba. Pero ese día, por mucho que lo llamara, Dougty no salía. Mi párpado izquierdo no dejaba de temblar.
Inmediatamente movilicé a todas las criadas y sirvientes del patio para que lo buscaran, como guiado por un sexto sentido. Al pasar por el tortuoso pasillo de las habitaciones de Lily, me detuve de repente. A pesar de los intentos de los guardias por detenerme, abrí la puerta de una patada y entré corriendo. Vi un plato de carne roja brillante sobre la mesa, y sentí un escalofrío. ¿Qué clase de carne es esta? Me temblaba la voz. Me sonrió con dulzura, con una voz agradable como la de un oropéndola, pero pronunció las palabras más crueles: carne de conejo. Carne de conejo estofada, está deliciosa. ¿Te gustaría probar un poco? Estaba tan furioso que se me pusieron los ojos rojos. Le quité los palillos de las manos y agarré una escoba cercana. La golpeé con todas mis fuerzas. Los gritos desgarradores de Lily resonaron por toda la mansión, pero nadie se atrevió a detenerme. Y aunque quisieran, no podrían. Ese día fui como una fiera loca, desahogando toda mi insatisfacción y mis quejas. Cuando Sebastián recibió la noticia urgente y regresó a toda prisa, Lily había sido golpeada por mí hasta dejarla casi muerta. Me arrebató la escoba de las manos y me dio una bofetada. Baz, solo se está comiendo un conejo. ¿Cuántos quieres? Te lo compensaré. Me quitaron la escoba, perdí toda la fuerza y caí al suelo como un globo desinflado. Le grité frenéticamente. No es solo un conejo. Es mi tesoro, un miembro de mi familia. El recuerdo que me dejó mi madre. No es solo un conejo, sino que ya está muerto. Por desgracia, Sebastián nunca lo entendería. Me miró como si estuviera enfermo. Corrí a la cocina y rebusqué en la basura, encontrando el pelaje y los órganos de Doughty. Tomé el plato de carne de la mesa y lo enterré todo bajo el rosal del jardín. Encontré al monje más famoso de la capital para que viniera a realizarle ritos budistas. Le dije a Doughty que en tu próxima vida dejaras de ser un conejo para que no te masacraran ni te devoraran. El médico dijo que Lily estaba gravemente herida. Sebastián, para buscar justicia para ella, me encerró en una habitación para reflexionar sobre mis errores. Sin su permiso, no podía salir. Pero él no sabía que tenía el corazón roto y que mi cuerpo se debilitaba cada día más. Más tarde fue al mercado y compró muchos conejos. Miré a izquierda y derecha. Eran claramente todos conejos blancos, peludos, regordetes y glotones, pero ninguno se parecía en nada a Doughty. Ese invierno, cuando nevó con fuerza, temí que al liberarlos los matara. Así que hice que las criadas los criaran. Solo observaba desde lejos, sin atreverme a sostener ninguno ni una sola vez. Ahora Sebastián me ofrecía un conejo otra vez. Cualquiera podría dármelo, pero él solo no tenía derecho. Reí con frialdad, con la voz helada. No me gusta. Joven maestro Heu, no malgastes tu esfuerzo. La sonrisa en los ojos de Sebastián se apagó, pero aún así se obligó a fruncir las comisuras de los labios. Entonces, ¿qué te gusta? Déjame encontrarlo. Mi rostro no mostró ninguna expresión. Prefería que el joven maestro Heu se alejara de mí. Tomé la mano de Alexander y me fui. Decirle una sola frase más me hacía sentir que estaba desperdiciando mi vida. Alexander se rió. Estaba apoyado en el tronco de un árbol, con voz perezosa pero con un dejo de provocación. La señorita Victoria lo ha dicho. Joven maestro Heu, aléjese de ella. ¿O es que el joven maestro Heu no lo entiende? Ahora soy su prometido. Lo que ella quiera, yo mismo le encontraré. Sebastián parecía devastado, parado en su sitio, fingiendo no haber podido soportar el golpe, actuando como si yo fuera una mujer despiadada jugando con los sentimientos de los demás. No quise malgastar palabras con él y tiré de Alexander hacia adelante. Solo cuando me giré y vi que Sebastián ya no me seguía, respiré aliviado. Alexander parecía estar de muy buen humor. De algún lugar, sacó un pequeño zorro y me lo entregó. Justo ahora, mientras la señorita Miller hablaba con el joven maestro Heu, descubrí esto entre los arbustos. Tiene los ojos curvados, parece que lo abandonaron, que percibió olor humano y luego lo liberaron. Probablemente no sobrevivirá si lo dejan solo. Me quedé atónito y a punto de negarme, pero para cuando reaccioné, el zorro ya estaba acurrucado en mis brazos. Se acurrucó como una bola de terciopelo,
tan grande como la mitad de mi palma. Mirarlo me ablandó el corazón. No soportaba abandonarlo, así que decidí llevarme al zorrito conmigo. Cuando la caza estaba a punto de terminar, retumbaron varios truenos en el cielo, seguidos de una lluvia torrencial. Alexander me condujo a una cueva en la montaña para resguardarme de la lluvia. Partió una rama larga para hacer un tendedero y se quitó la ropa exterior y la colgó. Cuando encendió el fuego, Alexander solo llevaba una prenda interior. La camisa blanca se volvió translúcida al mojarse, ceñiéndose firmemente a su cuerpo, revelando las nítidas curvas de sus músculos y cada uno de sus abdominales. Fingí agachar la cabeza y jugar con el zorrito, pero no pude evitar mirar en esa dirección con el rabillo del ojo. Hablando de eso era bastante vergonzoso, después de haber vivido 2 vidas, no haber visto nunca los abdominales de un hombre. Alexander tenía abdominales marcados y se veía muy fuerte. Mi cara se puso completamente roja. En mi vida anterior, antes de casarme, entre mis artículos de dote había varios libros de Spring Palace. En ese momento, recordando las enseñanzas de mi abuela, a altas horas de la noche, cuando todo estaba tranquilo, las estudié a escondidas con mi criada. Después de leerlas, mi cara estaba roja de vergüenza. Señorita Victoria. Me sobresalté y respondí instintivamente. ¿Qué? La voz de Alexander tenía un dejo de risa. Llamé varias veces, pero no vi a la señorita Miller responder. ¿En qué estabas pensando? Me quedé atónita sin saber qué responder. Alexander se acercó de repente a mi cara. Tienes la cara muy roja. Justo cuando dijo esto sentí que mi cara estaba a punto de arder. Bueno, no te molestaré más. Se rió suavemente y se giró para irse a otro lado. Quítate rápidamente la prenda mojada y cuélgala para que se seque. Pronto estará seca. Seguí sus instrucciones frenéticamente, temiendo que viera lo que estaba pensando. Mientras el fuego ardía con fuerza, un visitante inesperado apareció de repente en la entrada de la cueva. Sebastián estaba completamente empapado. Al verme sus ojos se iluminaron, pero al ver al pequeño zorro en mis brazos, su rostro se ensombreció de nuevo. Alexander se levantó y se interpuso frente a mí, sin mostrarse cortés al provocar a Sebastián. El joven maestro Geu es un fantasma persistente, nos vemos en todas partes. Un destello asesino apareció en los ojos de Sebastián. Este joven amo tiene una conexión con Victoria. ¿Qué tiene que ver contigo? Fruncí los labios con tristeza. Por primera vez sentí que tener un prometido tampoco era necesariamente algo bueno. La lluvia seguía cayendo sin parar. Sebastián no se contuvo mirándome fijamente como si quisiera perforarme. Me sentí incómodo y me di la vuelta para irme a otro lado. Por suerte Alexander se interpuso frente a mí, impidiéndole ver a Sebastián por completo. Mientras Sebastián recogía leña en la entrada de la cueva, me rugió el estómago. Sebastián me miró. ¿Tienes hambre? Volteé la cabeza sin prestarle atención. Hizo como si no hubiera visto nada, sacando un pescado de su bolsa. Lo pinchó con una rama y lo asó al fuego. Pronto el aire se llenó del aroma a pescado a la parrilla. Mi estómago rugía insoportablemente. En mi vida anterior, me había hecho tanto daño que comerme uno de sus pescados no importaría. Sería una suerte si no lo desollara vivo y bebiera su sangre. Comer uno de sus peces, ¿qué más da? Sería una suerte si no lo desollara vivo y bebiera su sangre. El cielo se oscureció poco a poco y la lluvia seguía. Incluso parecía que pesaba más. Me puse mi capa seca y di instrucciones. Esta noche solo podemos quedarnos aquí temporalmente. Señorita, duerma. Yo vigilaré la entrada de la cueva. Sostuve al zorrito y negué con la cabeza. ¿Cómo es posible? Deberíamos turnarnos para vigilar la noche. Sebastián interrumpió de repente. Victoria, duerme. Te cuidaré. Sentí asco y le di la espalda, cerrando los ojos para descansar. Quizás porque había estado corriendo la mitad del día, me quedé dormida enseguida. Soñé con la caza y la recolección de mi vida anterior. Sebastián se había casado conmigo hacía poco. Para demostrarme su disgusto, ignoró las objeciones de todos y trajo a Lily, empujándome a mí, su esposa legal, a un lado.
Para garantizar la seguridad, la zona de caza tenía límites, nadie podía adentrarse en la espesura del bosque. Pero como Lily quería cazar un ciervo, insistió ruidosamente en adentrarse en la espesura. Sebastián, naturalmente, accedió a sus deseos. Más tarde nos perdimos y fuimos atacados por bestias feroces. Al encontrarse con un lobo, Lily se asustó tanto que se arrojó a los brazos de Sebastián. El lobo entonces volvió su mirada hacia mí, el solitario. Estaba tan asustada que me flaquearon las piernas. Me quedé paralizada, sin atreverme a moverme. Sebastián protegía a Lily con fiereza, tratando mi vida y mi muerte como si no pudiera verlas. Justo cuando el lobo estaba a punto de abalanzarse, los guardias oyeron su aullido y llegaron justo a tiempo. Gracias a eso, evité un desastre. Al regresar, tuve fiebre alta toda la noche por el susto. Sebastián vino a visitarme e incluso me dio medicinas personalmente. Me llené de alegría, pensando que me tenía en su corazón. Así que cuando me ordenó que informara a su majestad que yo era quien exigía adentrarse en el bosque a cazar ciervos, acepté. En ese momento fui una auténtica tonta, dijera lo que dijera. Lo escuché sin darme cuenta de que me estaba haciendo cargar con la culpa de Lily. Al despertar, me encontré en un templo en ruinas, con las manos atadas con cuerdas. Estaba a punto de llamar a Alexander cuando un hombre vestido de negro apareció de repente frente a mí. Me dio un vuelco el corazón. ¿Quién eres? ¿Qué propósito tienes al traerme aquí? Rió lascivamente frotándose las manos, mirándome con ojos codiciosos, verdaderamente digna de ser la belleza número 1 de la capital. Mirando ese rostro bello y terso, me pregunto cómo se sentirá al tocarlo. Intenté que mi voz no temblara. Mientras no me toques, cualquier dinero que quieras está bien. No se molestó en prestar atención. Quien compró tu pureza ya pagó bastante dinero. En nuestro trabajo lo más importante es la confianza. Una vez que recibamos el dinero, debemos hacer el trabajo. Mientras hablaba, comenzó a quitarme la ropa. Ante esta urgencia, le mordí la mano con fuerza. El hombre vestido de negro gritó de dolor y me pateó el estómago. ¡Qué zorra! Sigue dándose aires. Si me escuchas obedientemente seré más amable. Estaba débil y no pude defenderme. No necesitó mucho esfuerzo para someterme. Justo en ese momento una figura familiar irrumpió repentinamente en el templo. Cuando vi claramente quién era, mi corazón, que acababa de llenarse de esperanza, volvió a hundirse. Aunque Sebastián era un funcionario civil, había aprendido artes marciales de los generales desde niño. Peleando con el secuestrador, aún así logró imponerse. Intenté reprimir la sensación de pérdida en mi corazón, esperando a que se deshiciera de mis ataduras. Sebastián sostenía un cuchillo, pero no mostró intención de acercarse a ayudarme. Lo miré y de repente sentí que algo andaba mal. Tenía los ojos inyectados en sangre, mirando fijamente la capa negra que llevaba. Esta es la capa de Alejandro. Su mirada se tornó feroz de repente. De repente dio un paso adelante, me agarró las manos y me rasgó la ropa. Tenía las manos atadas, así que solo podía usar los pies para patearlo. Sebastián, ¿estás loco? Suéltame. No estaba enojado, sino que se rió y su fuerza se volvió aterradoramente poderosa. Así es, estoy loco. Deberías casarte conmigo. Victoria, tú también has renacido, ¿verdad? Me dio un vuelco el corazón. En ese momento mi especulación finalmente se confirmó. Con razón el comportamiento de Sebastián había sido tan inusual. Pero no lo tenía claro. En mi vida anterior él amaba tanto a Lily, pero siempre quiso convertirla en su esposa legal, sin permitirle soportar la humillación de ser una concubina de bajo estatus. En otra vida, ya me había distanciado de ellos y bendecido a esos dos amantes para que estuvieran juntos. ¿Por qué no estaba satisfecho? Pensando así, le pregunté directamente, frenando un poco su racionalidad. Su voz tenía varios matices de pánico. No, no es así. En mi vida anterior, me equivoqué. No debí haber sido tan frío contigo. Lo siento. Mientras estés dispuesto a perdonarme, puedes pegarme o regañarme como quieras. Sentí que estaba escuchando la historia más ridícula del mundo. El odio se apoderó de mi corazón,
odiaba no poder usar un cuchillo para cortarlo en 8 pedazos. ¿Quién le dio tanto coraje? En mi vida anterior, me hizo daño terriblemente y ahora se atrevía a decir palabras tan repugnantes y nauseabundas. Sebastián tomó mis dedos y los puso sobre sus labios para besarlos. Ahora ambos hemos renacido. Esta es la voluntad del cielo. El cielo nos ha dado la oportunidad de empezar de nuevo. Esta vez te lo compensaré. Sentí náuseas en el estómago. Odiaba no poder cortarle ese dedo, pero su fuerza era tan grande que no podía soltarme. Su mirada se volvió aún más intensa y enloquecida, completamente diferente de su habitual apariencia amable y erudita. No se puede razonar con personas en estados emocionales extremos. Esto era algo que había aprendido profundamente en mi vida anterior, y por ello sufrí mucho. Tenía mucho miedo de que hiciera algo imprudente. Sabiendo que la fuerza masculina y femenina era muy diferente, luchar con fuerza solo me haría daño. Solo se me ocurrían maneras de cambiar de tema para calmarlo. Así que imité la coquetería de Lily. El joven Amogeu dice que quiere compensarme, ¿estará de acuerdo? Y efectivamente cayó en la trampa al instante. Su mirada se suavizó y extendió la mano para acariciarme el pelo. Victoria, Lily es amable y comprensiva, sin duda se llevará muy bien contigo. Aguanté las náuseas y no las esquivé. ¡Qué soñador! Habiendo vivido 2 vidas, nunca había visto a nadie tan insensible y desvergonzado como él. Después de tu muerte no pude comer ni dormir bien. Pasé todo el día en tu patio y encontré las cartas que me escribiste. Solo entonces supe lo fría que había sido contigo. Mi madre no permitió que Lily entrara en la familia. En ese entonces estaba poseído por demonios y sentía que el matrimonio contigo había sido un arreglo de nuestros padres, así que quise rebelarme un poco por la ira. ¿Te acuerdas? La primera vez que nos conocimos acababas de llegar a la escuela, con el pelo recogido en 2 trenzas, un vestido amarillo brillante, tan puro y hermoso, y me llamabas hermano mayor. En ese momento pensé, si una chica tan hermosa pudiera casarse conmigo cuando creciera, qué maravilloso sería. Después de verdad te casaste conmigo, pero no supe apreciarte. Así es, ¿no te gustaban los conejos? Después de casarnos, puedes criar todos los que quieras. Esta vez te garantizo que no volverá a ocurrir nada inesperado. Sebastián estaba recordando el pasado solo, divagando sobre lo arrepentido que estaba después de mi muerte. No creía que hacer esto fuera tan diferente a abrirme las heridas y echarles sal. Cerré los ojos y me mordí los dientes con fuerza para no maldecirlo en su cara. Lo hecho está, ¿de qué sirve arrepentirse? ¿De verdad no lo sabía o estaba encubriendo a Lily a propósito? Todos en la mansión sabían que criaba conejos, ¿cómo iba a ignorarlo ella? Respiré hondo para reprimir la ira que me ardía en el corazón. ¿Quién hubiera imaginado que cuanto más hablaba Sebastián, más se agitaba? Incluso dio un paso adelante con ganas de besarme. Por suerte ladeé la cabeza a tiempo para evitarlo. Joven maestro Geu, no haga esto. Se sobresaltó y recuperó el sentido, riendo suavemente. Bueno, aún no nos casamos. Después de esta noche, cuando Su Majestad sepa que pasamos la noche solos, sin duda cancelará el compromiso entre tú y Alexander y nos concederá el matrimonio. Reí fríamente en mi corazón. Por fuera siempre decía que quería compensarme y hacerme feliz en esta vida. Sin embargo, no le importaba en absoluto mi reputación. Una mujer soltera pasando la noche sola afuera con un hombre. Si esta noticia se difundiera, mi reputación en esta vida quedaría arruinada. Justo en ese momento, la puerta del templo se abrió de golpe. Alexander, lleno de una aura asesina, entró corriendo, girando y derribando a Sebastián con el pie. Bestia, Sebastián sacó una daga afilada de su zapato con la mirada enloquecida. Victoria es mía, cualquiera que se atreva a competir conmigo morirá. Los dos se lanzaron a luchar. Yo seguía atado y no pude detenerlos. Afortunadamente Alexander era experto en artes marciales y en pocos movimientos había sometido a Sebastián. Justo cuando estaba a punto de quitarle la daga, varios asesinos irrumpieron. Alexander estaba ocupado protegiéndome y no pudo defenderse de ellos, así que Sebastián lo apuñaló por la espalda. La sangre fresca brotó a borbotones, tiñendo su ropa de rojo y esparciéndose por el suelo.
Alexander resultó gravemente herido y se desplomó. Grité y quise correr a ayudarlo, pero Sebastián agarró la cuerda y me abrazó. Se paró detrás de mí, rodeándome la cintura con un brazo y agarrándome la barbilla con fuerza. Victoria, observa con atención. Hoy quiero que lo veas morir. Usé todas las palabrotas que aprendí en mi vida para reprenderlo ferozmente. Parecía haber perdido la cabeza. Riendo, besándome la cara y levantando el cuchillo, se preparó para clavarle la puñalada en el corazón a Alexander. Me quedé mirando fijamente la hoja a punto de hundirse. Entonces una flecha afilada arrancó con precisión la daga de la mano de Sebastián, seguida del estruendo de los cascos de un caballo. Cuando Sebastián fue capturado y se lo llevaron los guardias imperiales, no dejaba de gritar mi nombre. No me molesté en mirarlo ni una vez, corriendo ansiosamente al lado de Alejandro, donde yacía herido. Viviendo otra vida, Sebastián y yo ya éramos desconocidos. En este mundo no hay remedio para el arrepentimiento, aunque se arrepintiera, no cambiaría nada. Sebastián había abandonado arbitrariamente a la hija del ministro Chen, casi causándole daño. El ministro Chen apreciaba mucho a su hija y, al comparecer ante el tribunal, denunció ferozmente a Sebastián. Además había coaccionado a una noble dama y apuñalado y herido intencionalmente a un importante ministro de la corte con la intención de matarlo. Crimen tras crimen, Su Majestad, furioso, ordenó inmediatamente su encarcelamiento en la mazmorra para su ejecución. Oí que el duque Guo se arrodilló fuera del Palacio del Cultivo del Corazón durante 3 días y 3 noches sin comer ni beber antes de persuadir finalmente a Su Majestad para que retirara el decreto. Cuando el difunto emperador era joven, el duque Guo lo ayudó con estrategias y tácticas. Conquistando las 4 direcciones y conquistando el reino, fue un anciano fundador y un ministro leal. Su Majestad, por respeto al duque Guo, canceló la sentencia de muerte y decidió despojar a Sebastián de su cargo oficial, enviándolo a la corte del clan imperial para que viviera 15 años de introspección. Al finalizar el periodo, se marcharía de inmediato y no volvería a pisar la capital en el resto de su vida. Cuando escuché a la criada contar esta historia, me quedé atónito. En mi vida anterior, acababa de cumplir la mayoría de edad cuando me casé con Sebastián y fallecí a los 30, exactamente 15 años después. Fue la voluntad del cielo. 15 años no son largos, pero tampoco cortos. Una persona mimada desde la infancia finalmente tuvo un final similar al de mi vida anterior. Estaba pensando distraídamente cuando de repente me tiraron de la manga. Alexander dijo con tristeza, me duele, era un Larmat, ¿dónde te duele? Se tocó el pecho, me duele aquí. Solo entonces me di cuenta de que este astuto estaba engañando a la gente otra vez. Desde que Alejandro regresó de su herida, afirmaba que ni siquiera podía levantar las manos. Claramente el médico imperial dijo que se estaba recuperando muy bien, pero este astuto exigía que le dieran de comer incluso con la mano, lo hacía a propósito. Pero pensando que lo lastimaron por mi culpa, complací sus deseos. Estar al lado de Alexander nunca era aburrido, tenía muchos trucos para molestar a la gente. Justo después de provocarme hasta el punto de enfurecerme, empezaba a actuar con lástima y debilidad para llamar mi atención. Completamente diferente a cuando nos conocimos, incluso sospeché que lo habían cambiado por otra persona. Cuando Alexander me oyó decir esto, me dio la espalda con enojo. Al ver que no lo convencía, se giró con esperanza. Victoria, eres tan cruel, ¿me has olvidado por completo? No lo entendí y tomé la iniciativa de preguntarle. Él se dio la vuelta con arrogancia, sin molestarse en decírmelo. No fue hasta más tarde que encontré una cometa en el estudio de Alexander. Con solo una mirada, lo reconocí como mi juguete favorito de la infancia. Le pregunté por él. Fingió estar confundido. ¿Es tuya? La acabo de coger por casualidad. Mentira. Recuerdo perfectamente aquel día, cuando el viento era fuerte, la cuerda de esta cometa se rompió y salió volando montaña arriba. Era joven y no fui a buscarlo. ¿Cómo terminó con él? Le di vueltas a esto toda la noche. Finalmente, gracias a que mi abuela contaba viejas historias, recordé que, de joven, viví un tiempo en la urbanización a las afueras de la ciudad. A menudo me colaba por la madriguera del perro para escabullirme y jugar con los niños del vecindario. La niñera de Alexander solía traer a un niño pequeño a la mansión. Le había pedido muchas veces que me ayudara a vigilar.
A todos los niños les encanta jugar, pero curiosamente él nunca se había unido a nosotros, siempre se quedaba de pie, en silencio, observando desde un rincón. Más tarde me pillaron escabulléndome para jugar y solo pude trepar por la mansión. En ese momento estaba muy animado, simplemente mirando una pared. Podía charlar medio día. La nodriza me criticaba a menudo por hablar demasiado sin nadie con quien jugar. Solo podía seguir a ese niño, charlando sin parar. Dijera lo que dijera, solo murmuraba respuestas. Hacía demasiado tiempo que no estaba seguro de si ese niño se apellidaba Miller o no. La reacción de Alexander confirmó mi suposición. Mis padres murieron jóvenes y mi niñera me crió. Mi niñera trabajaba en la finca de la familia Miller, y no se sentía cómoda dejándome sola en casa, así que a menudo me llevaba con ella. Pero en aquella época, yo tenía un carácter travieso y nadie quería jugar conmigo. Alexander rara vez hablaba en serio. Temía que pensara en cosas tristes y estaba a punto de consolarlo cuando se rió suavemente. Pero sinceramente nunca he conocido a nadie con la boca tan pequeña que hable tanto como tú. Mi cara se puso completamente roja y mis palabras de consuelo se ahogaron al instante. Esta persona era realmente detestable. No era nada importante, así que ¿por qué recordarlo con tanta claridad? Alexander continuó solo. Después de que te fuiste, suspiré aliviado, pensando en secreto que por fin mis oídos tendrían un poco de paz. Pero después de unos días sin tu parloteo, me encontré deseando tu visita todos los días. Corrí a las montañas a buscar tu cometa y la puse junto a mi cama para recordarte. Es una lástima que las cometas no hablen. Su voz transmitía diversión, pero también un toque de soledad. Más tarde le pregunté al mayordomo de la mansión. Dijo que eras la señorita Miller. ¿Cómo podías quedarte con frecuencia en la finca? Solo entonces me di cuenta de la distancia que nos separaba. Eras la tercera señorita Miller con estatus noble, mientras que yo era solo un niño pobre. Los pájaros vuelan en el cielo y los peces nadan en el río. ¿Cómo podríamos estar conectados? No sé por qué, pero esa noche decidí venir a la capital para alcanzar rango oficial y fama. Parecía que solo así podría volver a verte. Lo que dijo sonó fácil, pero oírlo me encogió el corazón. No pude evitar recordar mi vida anterior. Después de casarme con Sebastián, mi vida quedó completamente arruinada. Mi esposo prefería a su concubina y despreciaba a su esposa. En la mansión, todos me trataban mal y me convertí en el hazmerreír del mundo. Incluso mi pariente más cercana, mi abuela, me abandonó. En ese momento estaba desanimado, pensando que nadie en el mundo se acordaba de mí. Ahora alguien me decía que había venido por mí. Unos días después, Eunuch John emitió un decreto verbal que decía que quien había contratado a los secuestradores para raptarme era una mujer llamada Lily. La verdad es que me quedé un poco impactado. Al fin y al cabo, en esta vida ni siquiera la conocía, ni siquiera nos habíamos conocido. ¿Por qué querría empujarme a la muerte? Antes de que la ejecutaran, fui al calabozo a verla por última vez. Lily estaba encadenada a un potro de hierro con la ropa hecha jirones y el cuerpo cubierto de heridas. Cuando me miró, una luz diferente brilló en sus ojos. Esa despreciable persona apretó los dientes. Te desprecio. Desprecio tu apariencia seductora y zorruna que cautiva a los demás. Me pareció un tanto divertida. Inesperadamente en esta vida se había despojado de su disfraz tan pronto. El carcelero me trajo una silla. Me senté con gracia, admirando el brazalete de jade en mi mano con una leve sonrisa. Así es, soy esa zorra seductora. Si tienes la habilidad, mátame. Estaba completamente loca. ¿De qué estás tan orgulloso? El joven maestro Geu acaba de ser poseído temporalmente por demonios. Su corazón me pertenecerá tarde o temprano. Arqueé las cejas. Parece que aún no sabes que Sebastián ha sido enviado a la corte del clan imperial. Lily se quedó atónita. ¿Mientes? ¿Qué te da tanto miedo que le gustas a todos los hombres? Solo porque mi apariencia no es tan buena como la tuya, mi pasado familiar no es tan bueno como el tuyo, donde quiera que voy y todo lo que hago, tengo que hacerme a un lado por ti. Quiero robarte todo, a tu esposo, la fortuna de tu familia, incluso tu vida.
Su cabello estaba despeinado con lágrimas mezcladas con sangre goteando. No parecía diferente de una loca. Siguió maldiciéndome y reprendiéndome así. Debería haberme enojado, pero al verla así, no podía enojarme en absoluto. Ya ni siquiera quería hablar con ella. Era evidente que antes la odiaba tanto que quería destrozarla con mis propias manos, pero ahora mi corazón estaba tan tranquilo como el agua. Dijera lo que dijera, no podía despertar ni una pizca de odio. Así es como llaman a la gente lastimosa, sin duda tiene cualidades detestables. En mi vida anterior fui un insensato, me aferré desesperadamente a alguien y perdí todo lo que tenía, llegando incluso a perder la vida. En esta vida, le tocó a ella cegarse por la obsesión. Si tan solo hubiera estado contenta con su suerte, ¿cómo pudo haber tenido un final tan miserable? El sufrimiento que me causó en mi vida anterior. En esta vida, al final tuvo que pagar el precio. Alexander y yo no nos casamos inmediatamente después del banquete de agradecimiento floral. Solicitó al emperador un decreto matrimonial. El emperador accedió, pero con la condición de que debía ir a la frontera a combatir a los bárbaros. El día que Alejandro partió para la campaña, las calles estaban abarrotadas de gente. La larga columna del ejército no tenía fin aparente, marchando heroicamente. Alejandro portaba una armadura con imponente dignidad, montado en un magnífico caballo al frente. Separado por la multitud, Alejandro saltó repentinamente de su caballo y caminó hacia mí. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué pasa? Se quitó el colgante de jade de la cintura y me lo colgó del cuello, arqueando las cejas para mirarme con una sonrisa. Tengo miedo de que mi esposa se escape. Aquí tienes una prenda de compromiso. Ahora me perteneces. Entre la multitud ruidosa, él afirmaba públicamente su derecho sobre mí. Habiendo vivido 2 vidas, la verdad es que aún no tenía experiencia con esas cosas. Mis orejas se pusieron rojas sin control. Lo empujé y le dije que se diera prisa y no llegara tarde. Tras la partida de Alexander, sentí un profundo vacío en el corazón. Por suerte, gracias a las lecciones de mi vida anterior, no me hundí en la melancolía, sino que me concentré en administrar las tiendas que mi madre me había dejado. Todas eran negocios bien gestionados y con grandes ganancias. Es solo que en mi vida anterior los descuidé por completo y tras morir, todas mis tierras y propiedades acabaron en manos de Lily. Ahora, al tenerlas en mis manos, me di cuenta de lo valiosas que eran. Conociendo mi vida anterior, evité fácilmente problemas innecesarios y los ingresos de la tienda se dispararon. Afortunadamente, a medida que los negocios mejoraban, también llegaban buenas noticias de la frontera. El general Alejandro dirigió a su ejército para repeler constantemente a los bárbaros. Mensajeros a caballo llegaron uno tras otro para dar buenas noticias. Su Majestad estaba rebosante de alegría y me recompensó generosamente con muchos objetos preciosos. Medio mes después, Alejandro regresó victorioso con su ejército. Celebramos una gran ceremonia nupcial. Mis negocios estaban repartidos por el norte y el sur. Planeaba inspeccionarlos todos y disfrutar cómodamente de las montañas y el agua. Alexander se negó de inmediato. El emperador acaba de otorgarme el título de gran general. ¿Acaso no es más importante recoger el equipaje que yo? Arqueé las cejas con sorpresa. ¿No te importa el rango oficial y la fama? Me abrazó fuerte y me besó la cara varias veces. ¿Cómo pueden esos títulos vacíos ser tan importantes como tener a mi esposa a mi lado? Victoria, de ahora en adelante tendrás que apoyarme. Había ganado batallas y las recompensas del emperador fluían a la mansión como nubes y agua. ¿Por qué necesitaría mi apoyo? Pero a él no le importaban en absoluto. Pasaba todos los días holgazaneando en mi patio. Me burlaba de él. El gran general Alexander vivía a costa de su esposa. Si se corre la voz, la gente se reirá de ti. Arqueó las cejas, su expresión se volvió más traviesa y complacida. ¿Puedo vivir de mi esposa? ¿Cuánta gente me tiene envidia? Hice pucheros y mis orejas volvieron a ponerse rojas. Ya veremos cómo te comportas. El amor verdadero no se puede forzar ni manipular mediante la obsesión, el control ni la culpa. La trayectoria de Victoria nos enseña que la autoestima no debe depender de la validación de nadie.
En su primera vida, se perdió a sí misma intentando ganarse el afecto de Sebastián, sacrificando su dignidad y felicidad. Su renacimiento representa el poder de elegir de forma diferente, reconocer patrones tóxicos, establecer límites y alejarse de quienes no nos valoran. El genuino interés de Alexander contrasta marcadamente con la desesperación posesiva de Sebastián. El amor verdadero respeta la elección, apoya el crecimiento y genera seguridad. A veces el mayor acto de amor propio es negarse a repetir ciclos destructivos. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.